alguno le hará caso. A ver si recording has started. Vale, ha ganado Gema, parece que es la que he conseguido grabar. Y vamos a empezar compartiendo esto un poco para ver aquí un poquillo la idea que vamos a trabajar. Bueno, este es el ejercicio que veíamos el otro día y lo que os decía, pues efectivamente, a partir de tangente a una circunferencia, tangente a una recta, empieza a hacer lo que llamamos el problema fundamental de tangencias y eso empieza a ser un poco más complicado. Voy a mirar un segundito que tengo... Ah, no, que me habéis respondido en el recording, vale. Lo malo del Teams, insisto, es que me da notificaciones para cosas que ya estoy viendo, con lo cual es tirando a poco útil. Bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos que tener entonces perfectamente claro cómo determinar una circunferencia que pertenezca a un haz y sea ortogonal a otra. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo vuelvo a... Yo tengo aquí mi haz definido como sea. Me da igual qué tipo de haz tengo y tengo una circunferencia con la que tengo que formar una condición de tangencia, es decir, estoy buscando aquí que sea tangente a C. Y os digo, imaginaros que yo primero determino la circunferencia del haz conjugado que sea ortogonal. ¿Vale? Esta es una C sub O y donde digo que C sub O pertenece al haz conjugado. ¿Vale? Bueno, pues lo que veíamos el día aquel que os hice el primer repaso, si yo tengo aquí mi circunferencia C, yo tengo aquí un punto sobre el que he determinado esta circunferencia C sub O que es perpendicular, es decir, esto son 90 grados, C sub O, mi circunferencia del haz conjugado, tiene que ser perpendicular a todas las circunferencias de mi haz solución, incluyendo a una circunferencia también S sub 1 que yo pueda encontrar. Porque lo que decimos es que S sub 1 es ortogonal a C sub O, C sub O es ortogonal a C. Como estas dos cosas pasan en este mismo punto, entonces S sub 1 es tangente a C. Esa es la idea fundamental que tenemos para poder resolver el problema fundamental de tangencias. Siempre lo que vamos a hacer es determinar una circunferencia que pertenezca al haz conjugado y al mismo tiempo sea ortogonal al elemento al que yo quiero tener condición de tangencia. Si yo resuelvo ese problema primero, directamente me van a dar aquí dos puntos de tangencia, T sub 1 y T sub 2, e inmediatamente si tengo que ser tangente por ese punto, pues tendré aquí un lugar geométrico del centro de la solución 2 y tendré aquí un lugar geométrico del centro de la solución 1. Y eso me determinará el centro de la solución O sub 1 y el centro de la solución O sub 2. ¿Vale? No tiene más dificultad que esto. Al final, el problema que tenemos aquí es que solemos tener un poquito de lío de decir, vale, pero ¿y esto es del haz, esto es del haz conjugado, no sé qué, no sé cuántos? Y nos liamos un poco con esa idea. Pero el procedimiento tampoco es tan complicado. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar con los distintos tipos de haces y vamos a resolver primero el problema de tangente a una recta, por aquello de que siempre es más fácil, y por último hacemos tangente a una circunferencia. Y después de eso lo que vamos a hacer es vamos a resolver alguno de los problemas del cuadernillo, que vamos a ver que en el fondo no es más que esto. Entonces, vamos a venir aquí y nosotros nos encontramos con que voy a empezar por una recta. Tengo esta recta R, yo estoy buscando, tengo un haz definido, esto es mi recta base, y voy a definir un haz elíptico. Voy a empezar por el parabólico, que es el más fácil de todos, ¿vale? Yo tengo aquí el eje radical y tengo aquí arriba un haz
parabólico. Y entonces estoy buscando S1 y S2 que pertenezcan al haz parabólico y sean tangentes a R. ¿Vale? Entonces, el esquema de resolución es, tenemos que encontrar primero la circunferencia del haz conjugado que sea ortogonal a la recta. Tenemos que encontrar primero cuál es el centro radical de todo mi haz solución, el punto que tiene la misma potencia con respecto a todo mi haz solución y con respecto a la recta R. ¿Cuál es el centro radical de mi haz solución en la recta R? La intersección de R con el eje radical. Correcto. Si yo cojo aquí, veo que este punto es el centro radical, es el punto que tiene la misma potencia de R y del haz solución que es parabólico. ¿Cuál es la potencia que tenemos desde este centro radical al haz solución? ¿Somos capaces de determinarlo de manera sencilla o no? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Sí, por favor, lo del centro radical, lo del radio y H solución. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es, si nosotros encontramos una circunferencia que pertenezca al haz conjugado, es decir, el haz que está formado por estas circunferencias, y que sea ortogonal a R, directamente me va a dar los dos puntos de tangencia que yo tengo en mi solución. Entonces, lo primero que hago es determino cuál es el punto que tiene la misma potencia con respecto a toda la solución y con respecto a R. Ese es este punto de acá. Y ahora lo que tengo que hacer es determinar cuánto vale esa potencia. Entonces, la potencia, si te fijas, es directamente este segmento de acá. Ese segmento K al cuadrado es la potencia que tiene ese centro radical con respecto a cualquiera de mis circunferencias de la solución. Esta de aquí será esa C ortogonal de la que hablábamos, la circunferencia que es perpendicular a todas las circunferencias de mi haz solución y a su vez también es perpendicular a R. ¿Vale? Esta circunferencia es ortogonal a R y ortogonal al haz solución. ¿Vale? Una vez yo tengo eso, fijaros que tengo aquí este punto de aquí de tangencia T1 y tengo este punto de tangencia T2. Eso me define inmediatamente cuáles son los lugares geométricos del centro de la solución. Esta recta de acá perpendicular será un lugar geométrico del centro de la solución 1 y esta recta de acá será un lugar geométrico del centro de la solución 2. ¿Vale? Conclusión, mis circunferencias solución van a ser pues con este centro esta circunferencia de acá, más o menos, y con este centro esta circunferencia de acá. Pero ¿Vale? no lo estamos, o sea, estamos buscándolo primero en el haz normal, no en el conjugado, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es, estamos buscando una circunferencia del haz azul. Pues primero hacemos buscar una del verde que sea ortogonal. Siempre cogemos, para poder resolver el problema de tangencia, es decir, el problema en el que estamos buscando que sea tangente a un elemento, primero tengo que determinar esta circunferencia ortogonal y que pertenece al haz conjugado. Entonces, esta es la recta base de mi haz solución, este es el eje radical de mi haz solución, esta será la recta base del haz conjugado y en esa recta base del haz conjugado, pues si yo tengo una recta directamente en la intersección me da el centro radical. Este es el punto que tiene la misma potencia con respecto a la recta y con respecto a todas las circunferencias de la solución. Esto es un pequeño truco porque este punto tiene la potencia que a mí me dé la gana con respecto a la recta, pero bueno, en fin, eso es un... meterse en distinciones un poco filosóficas. Lo importante al final es que yo soy capaz de determinar esta circunferencia ortogonal. Una vez obtengo esta circunferencia ortogonal, eso me da punto de tangencia 1, punto de tangencia 2. Y eso me permite obtener esas dos circunferencias
que yo estaba buscando. ¿Vale? Fijaros que además este problema en realidad sí que lo sabíais resolver. Si yo os pongo un problema que os digo, determinar la circunferencia que es tangente a esta recta y pasa por este punto P, que en el fondo es el problema que estamos diciendo, pues me podríais haber dicho, vale, pues si tiene que ser tangente a esas dos rectas, pues tiene que tener su centro en esta bisectriz. O si tiene que ser tangente por este punto P, también tiene que ser tangente por este punto P sub 2. Perpendicular, perpendicular, y aquí tengo la solución. Fijaros que eso es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Hemos determinado este centro radical, donde el centro radical es este de aquí. Hemos determinado esta potencia, que es la que hemos llamado K, y hemos dicho, bueno, pues la misma potencia para este otro lado me da este otro punto de tangencia. Y también tendríamos otra aquí para tener la solución que va por fuera, ¿vale? Pero al final el problema este que nosotros sabríamos resolver simplemente diciendo, bueno, pues tiene que estar en las bisectrices, yo soy capaz de sacarlo utilizando esa idea de potencia y esa idea de pertenencia a una vez. De tal manera que, lo que os decía, esto de aquí tiene que ser una bisectriz y esto de aquí tiene que ser la otra bisectriz. Pues bueno, ¿vale? ¿Viste la idea aquí? Al final el esquema de resolución es siempre el mismo. Circunferencia ortogonal del haz conjugado que me da los puntos de tangencia y a partir de los puntos de tangencia saco las soluciones. Si no hay más preguntas, pasamos al haz elíptico. Vale, pues me tomo el silencio como que no hay más preguntas, así que borro y pasamos al haz elíptico. ¿Te podrían pedir de esa recta hacer una del haz conjugado? Sí, a ti te pueden pedir lo que sea. Tú te pueden decir, efectivamente, exactamente igual que te han pedido. Lo hago aquí en un momentito, ¿vale? Exactamente igual que te dicen, venga, yo te doy estas tres rectas de aquí, ¿vale? Y te digo que estás buscando las circunferencias que son tangentes a esta recta R y pasando por este punto P son tangentes a R sub 1 o tangentes a R sub 2. Son dos Bueno, problemas. sería hacerlo el ejercicio cambiado de. O sea, Efectivamente. Al final tú lo que dices es, con este centro radical te sacas este punto de tangencia o con este centro radical te sacas este punto de tangencia. Al final es el mismo problema, simplemente cambiando los colores y a esta le llamo en un determinado momento recta base y a este le llamo eje radical y viceversa. ¿Vale? Haz elíptico. Voy a volver a mi recta. Yo tengo aquí una recta R y lo que me dicen es que, una vez más, este es el eje radical de mi solución, esta es la recta base de mi solución y en el caso de mi haz elíptico me dan también f sub 1 y f sub 2, los dos puntos fundamentales de mi haz. En el fondo lo que me están pidiendo aquí es la circunferencia que sea, o las circunferencias C sub S que sean tangentes a R por f sub 1 y por f sub 2, ¿vale? En ese sentido, pues es el GM6.1. Esto pretende ser un 6, ¿vale? Y esto pretende ser una G. Es el GM6.1, colocado un poquito distinto, pero es el mismo de ahí. Una vez más, ¿dónde tenemos el centro radical? Pues tenemos en el eje radical de la solución, tendremos este punto de aquí, que es lo que nosotros denominaremos ese centro radical. Y ahora la pregunta es que nos tenemos que determinar cuál es la potencia desde ese centro radical a la solución. ¿Cómo podemos hacer eso? Con arco capaz. Operativismo. ¿Arco capaz a qué? A los puntos F1 y F2, en plan, hallar como... ¿no? A ver, aquí tenemos dos opciones. Uno, cojo una circunferencia cualquiera de la solución
y me cojo cuál es la potencia a esa circunferencia. 2. Utilizo el teorema del cateto sobre F1, F2, que en el fondo me da exactamente la misma potencia. Si yo cojo aquí cualquier circunferencia que pase por F1 y F2, pues yo sé directamente aquí que tengo definido un teorema del cateto que me permite determinar cuál es la potencia. O bien puedo coger una circunferencia cualquiera que pase por F1 y F2, utilizar un arco capaz de 90 grados para sacarme el segmento de tangencia y de esa manera determino la potencia. Pero tengo que ser capaz de decir eso, tengo que ser capaz de decir, vale, yo lo que hago es determinar la potencia desde este centro radical a mi haz solución. De esta manera o de esta manera. Pero tu primer instinto no tiene que ser arco capaz. Tu primer instinto tiene que ser decir, ¿qué quiero yo? La potencia. Pues una vez que he definido que determino la potencia, ¿cómo la determino? Y ahora ya sí puedes entrar un poco más en cuál es la operatividad. Pero lo primero es eso, es decir, quiero esa potencia. ¿Vale? Venga, método 1, método 2. Si no hay solución, no hay respuesta, voy a hacer este de aquí, El que es 2. el 2, que es el más sencillote. Simplemente llego, calculo aquí el punto medio de alguna manera para poder sacarme este arco capaz de 90 grados. Con esto me saco esta perpendicular que yo tengo aquí y esto me permite determinar esta potencia K. ¿Vale? Una vez yo me he sacado esa potencia K, me la llevo para acá y para acá y lo que hago es, si me apuras casi no hace falta ni pintarla, pero bueno, esta sería la circunferencia ortogonal que hemos determinado. Una vez yo tengo esa circunferencia ortogonal, eso me determina aquí este punto de tangencia T1, el azul ese se ve bastante bien, ¿no? Perfecto. Que me da ese lugar geométrico del centro de la solución 1 y este T2 que me vais a permitir que borre este texto que me ha quedado en medio de la solución. Ese T2 que me permite determinar este lugar geométrico del centro de la solución 2. ¿Vale? Cuando yo determine la intersección aquí con la recta base, eso me da esta circunferencia, que a mí me queda un huevoide porque no estoy usando el compás, y esta otra circunferencia con su centro sub 2. Ese es 1 y ese es un 2. ¿Listo? Siempre la misma idea. Centro radical, punto con la misma potencia, determino cuánto vale esa potencia, me saco los dos puntos de tangencia y con los dos puntos de tangencia haciéndola perpendicular al elemento, o bien perpendicular a la recta o bien perpendicular a la circunferencia, me saco los lugares geométricos del centro de la solución y me saco ahí mis dos soluciones. ¿Alguna duda con respecto a este? La potencia. O sea, es que el otro método, o sea, ¿cómo lo hubiésemos? Es que no visualizo cómo lo habríamos hecho con el otro método. Imagínate que yo llego, ¿eso se ve? Sí. Yo llego y te he dicho, vale, pues este es tu F sub 1, este es tu F sub 2 y tú has determinado aquí cuál es tu centro radical, ¿vale? Coges cualquier circunferencia, la que te dé la gana, que pase por F sub 1 y F sub 2. La potencia que tienes desde ese centro radical tiene que ser la misma para cualquier circunferencia, entonces puedes coger la que tú quieras. ¿Qué haces? Coges el centro de esa circunferencia, coges este segmento de aquí, sacas un arco capaz de 90 grados y eso te determina este segmento de tangencia que me da la potencia acá que yo estoy buscando. Si hacemos esto o hacemos esto, me da exactamente igual. Si queréis que lo hagamos en un GeoGebra en un momento para que veáis que da exactamente lo mismo. Vale. Venga, pues GeoGebra. Darme un segundo que comparta el GeoGebra. A ver si tengo alguno abierto. Archivo, una ventana.
y comparto el GeoGebra Classic 5. Vale, pues entonces lo que nosotros decimos es que tenemos aquí una recta, tenemos una perpendicular, sobre esta perpendicular tenemos aquí este punto que es F1 y tenemos este otro punto de aquí abajo que es F2, darme un segundito que renombre un poquito, este es F1 y tenemos aquí una recta que es la recta R. Y vamos a quitarnos todos estos puntos de aquí que no voy a usar para nada, que son el C, el D. ¿Qué ha pasado ahí? Y tenemos nuestra recta R. De esto sabemos que esta recta de aquí es nuestro eje radical. Lo voy a poner simplemente con el color para ahorrarme nombrar. Y tenemos este elemento. Vale, pues lo que yo estoy diciendo es, si yo cojo este punto de aquí, que es el centro radical, ese punto es el que tiene la misma potencia, lo pongo bien grande, el que yo haga aquí un teorema del cateto, que es lo que hemos hecho al principio en rosa, lo voy a hacer en exactamente la misma posición para que lo veáis. Si yo cojo este teorema del cateto que yo tengo aquí, y cojo esta perpendicular de acá, cojo esta tangencia de acá, esto me determina aquí una potencia. Tengo esa altura que he pintado, la voy a colocar también en rosa porque es construcción auxiliar, y esto me da este segmento de aquí, que es mi segmento K, mi segmento de potencia. Lo voy a colocar en verde, por ejemplo, que es lo que hemos hecho antes. Te digo, calcular esa potencia es exactamente igual que si yo cojo cualquier circunferencia que pase por F1 y F2, y ahora lo que digo es, bueno, pues voy a calcular el arco capaz hasta esta circunferencia. Esto lo voy a hacer en cian, por ejemplo. He cogido también este arquito de aquí, que lo tengo que tener en cian. Y me saco esa intersección de aquí, que me da otra vez este segmento de potencia. ¿Vale? Pues esta potencia que yo calculo de una manera o de otra tiene que ser igual. Fíjate que por la definición de potencia, como cualquier circunferencia que yo haga del haz pasa por F1 y por F2, ese segmento de potencia tiene que ser igual en un segmento, calculado de una manera y de otra. Así que acabo llegando a la misma C sub O. Circunferencia ortogonal, la haga como la haga. ¿Vale? Yo tengo esa circunferencia que es perpendicular y me da igual haberlo hecho con este teorema del cateto que haberlo hecho con cualquier otra circunferencia auxiliar del haz. Llego exactamente al mismo segmento de potencia. Y en este caso, la circunferencia ortogonal pertenece al haz conjugado como en el caso anterior o... Claro, la circunferencia ortogonal pertenece siempre al haz conjugado. O sea, el criterio que tiene que tener la circunferencia ortogonal es que tiene que pertenecer al haz conjugado, porque es lo que estamos buscando. Si nosotros lo que hacemos es decir, vale, si yo cojo una circunferencia que tiene su centro en el eje radical del haz y es ortogonal a cualquier circunferencia del haz, entonces pertenece al haz conjugado. Es ortogonal a las infinitas circunferencias del haz conjugado. Y por terminar el problema, eso me da aquí este punto T sub 1, ese me da aquí este otro punto T sub 2, y fijaros que si yo hago estas perpendiculares, tengo aquí un punto que es un O sub 1, tengo ahí otro punto que es O sub 2, y si esto lo hemos hecho bien, fijaros que al pasar por F sub 1 me queda tangente por T sub 1 y al pasar ahí también por F sub 1 me queda también tangente. Eso me determina estas dos circunferencias que son las circunferencias que yo estaba buscando. ¿Vale? Siempre misma idea. Una vez que yo he obtenido la ortogonal, ¿qué es el problema que es más complicado?
y es el problema que habéis estado trabajando este fin de semana, porque es lo que terminamos de hacer el otro día, lo único que tengo son lugares geométricos del centro de solución más o menos fáciles de hacer. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? Me ha parecido oír un micrófono. Sí, una pregunta. ¿Por qué sabes que los puntos T1 y T2 son puntos de tangencia? Por aquello que te he contado de que de ortogonal es tangente. Tú fíjate que tú has determinado esta circunferencia del haz conjugado, ¿vale? Si tú coges cualquier punto de esa circunferencia del haz conjugado, tú coges ese punto H, tú dices, venga, voy a hacer la circunferencia que pase por ese punto H y pertenezca a mi haz solución. Pues me dará por H, por F1 y por F2, te dará esta circunferencia de aquí, ¿vale? Esa circunferencia es ortogonal a C sub 0. La voy a poner en este púrpura y la voy a poner bien gorda para que sepamos de cuál estoy hablando, ¿vale? Estoy hablando de esa circunferencia que está a rayas, ¿vale? Para cada punto H que tú cojas, tendrás una circunferencia que pertenece a mi solución. ¿Ves cómo tenemos ahí infinitas circunferencias? Bueno, pues ¿qué pasa con la que pasa exactamente por T sub 2? Que es tangente a la recta. Como ortogonal de ortogonal es tangente, entonces, al coger de las infinitas circunferencias que yo puedo coger del haz conjugado, digo, de la solución, de las infinitas circunferencias que yo puedo coger que pasen por este punto H que yo puedo mover, me quedo con exactamente esta y con exactamente esta. Y de esa manera cumplo las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Visto? Sí, o sea que en la explicación razonada, con ponerlo de que tiene que ser ortogonal a las dos, o sea, lo de ortogonal más ortogonal tangente valdría o cómo. Aquí, si tú tienes que resolver el problema fundamental de tangencias, lo único que tienes que decir en la explicación geométrica razonada es si yo determino el centro radical de mi figura y del haz, determino la potencia desde ese centro radical, eso me determina directamente los dos puntos de tangencia. Tampoco tienes que entrar en mucho más detalle. O sea, al final, lo importante de esto es que lo proceséis. El explicarlo al final, pues eso, puedes entrar en que ortogonal es tangente, pero tú ten en cuenta que normalmente este problema de aquí, si nos fijamos en el histórico de exámenes que tenemos habitualmente, esto no es el examen, esto suele ser el paso 5 en el que acabo de resolver el problema por inversión, ¿sabes? Sí. Entonces, pues al final saco el problema fundamental de tangencias y lo resuelvo. Si te pongo un problema que sea solamente problema fundamental de tangencias, entra a explicar todo lo que puedas. Habla de esto de ortogonal, es tangente, etcétera, etcétera. Si es el paso 5 de un problema más complicado, simplemente dices problema fundamental de tangencias, saco el centro radical y lo resuelvo. Y tampoco Vale. es que no vas a tener hueco para explicar mucho más, simplemente el Sí, explicarte por cómo eso, en vas a plan, resolver por porque es que, inversión. claro, porque veo que es como que te dan un cuadrado muy pequeño y digo, a ver cómo metes tú esto. Si el objetivo del ejercicio es el problema fundamental de tangencias, tienes espacio para explicarlo. Si el problema es llegas al problema fundamental de tangencias como el último paso de la resolución, simplemente di que lo resuelves y no hace falta que entres en más explicación si no tienes hueco. Vale. Pues ¿Visto gracias. esta idea? Fijaros que me vale para cualquier recta que yo coja. Pues si vuelvo a poner aquí los puntos de control estos, pues esto funciona. Y este problema no tiene solución cuando la recta es interior, lógicamente. Pero para cualquier otra recta que yo coja, pues me saco cuáles son las dos circunferencias del haz, que son tangentes. No sé si el que mueva tanto el GeoGebra os marea os ayuda, pero bueno, ahí está. ¿Vista la idea de este? ¿Alguien tiene alguna duda de eso, cómo resolver este de aquí? ¿Pasamos al hiperbólico? Sí. Venga, vamos a pasar al hiperbólico y lo voy a hacer también en pizarra y luego si eso volvemos al GeoGebra. Pero podemos hacer el de tangencia a una circunferencia. ¿Prefieres que hagamos antes tangente a una circunferencia que tirar por recta? Yo era por hacer primero los sencillos y luego pasar a los complicados, pero me parece perfecto. Ah, vale. No. Me da igual. Hacemos el hiperbólico para la recta y luego pasamos a las circunferencias para los tres elementos, ¿vale? Para los tres tipos de haces. Vale, gracias. Que en los apuntes lo tengo de una manera, lo tengo hecho. No estoy seguro si esa es la mejor idea en los apuntes. La idea en los apuntes es que en el fondo, cuando tienes recta o cuando tienes circunferencia es exactamente igual. Pero al final, metodológicamente, el determinar el centro radical cuando tengo una recta es trivial, el determinar el centro radical cuando tengo una circunferencia no lo es. No sé si quizá tendría que haberlo separado para no enfocarme tanto en el hecho de que estás repitiendo el mismo problema varias veces, sino separarlo un poquito para haceroslo más sencillo a vosotros. No lo sé. A lo mejor algún día hago una versión un poco diferente del problema, pero bueno. Vamos a hacer primero rectas. Qué mal se borra el rosa, madre mía.
Y vamos a hacernos aquí con el haz hiperbólico. El elíptico ya lo he hecho. ¿Vale? Entonces, como os decía, el haz hiperbólico a lo mejor me lo han dado por otras circunstancias o lo que sea, pero al final yo lo que digo es, bueno, pues tengo aquí L1, tengo aquí L2, tengo mis dos puntos límites, eso me define inmediatamente cuál es la recta base, que es esta recta de aquí. También me define inmediatamente cuál es la mediatriz de estos dos puntos límites. Me da este eje radical, que insisto, puede ser que a mí me haya costado más trabajo determinarlo que simplemente tenerlo aquí, y me dan esta recta R. Insisto, estoy trabajando con pertenencia al haz más tangente a la recta. Ese es mi problema. Bueno, pues fijaros que por una vez en la vida el haz hiperbólico es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer primero es determinar una circunferencia del haz conjugado. Como el haz conjugado hiperbólico es elíptico y el haz elíptico siempre es el más sencillote, pues esto es bastante trivialote. Saco ese centro radical, ese punto que tiene la misma potencia con respecto a todo mi haz solución y a mi recta. ¿Cuánto vale esa potencia? Pues fijaros que ya la tengo aquí. Tengo esa potencia acá, la tengo por duplicado directamente. Me saco esta circunferencia ortogonal. ¿Vale? ¿Alguien ha tenido alguna duda sobre cómo he sacado eso? Pero no tengo el chat abierto. Fijaros que como yo sé que mi circunferencia tiene que pertenecer al haz conjugado, en el haz conjugado todas las circunferencias van a pasar por L1 y L2. Directamente conozco el centro, conozco dos puntos de paso, tengo mi circunferencia determinada. ¿Cuál es la pregunta? Pero esa recta siempre va a ser paralela a la recta base. No, de hecho yo no la he puesto paralela. Está un poco inclinada. Ah, vale, vale. O sea, esto está un poco inclinado. Te puedo poner, en el caso de una pertenencia a un haz hiperbólico, te puedo poner cualquier recta que da lo mismo. Dime. Vale. Me ha parecido oír a un compañero tuyo diciendo algo, pero asumimos que ahí estamos. Pero siempre que corte con el eje radical, ¿no? Todas las rectas cortan con una recta. Sí, pero digo, la recta R... Ah, vale, claro, tendrías el punto en el infinito. Ya está, pero dos rectas se cortan, no hay ningún problema. ¿Vale? Vale. Fíjate que eso no me daría ningún problema. Si queréis luego hacemos ese caso particular, pero la idea es que si yo te doy esta recta R, te doy esta recta base y te doy... ¿Puedes este bajar eje un radical? poquito la cámara, por favor? Sí, perdón. Y te doy aquí el L1 y L2. Te doy aquí este L1 y este L2. Pues aquí te daría que efectivamente el centro radical es impropio y los puntos de tangencia, pues me queda este de aquí. Así que ahora se convertiría en determinar la circunferencia que pertenece a este haz hiperbólico y pasa por ese punto. Pues tendría que trabajar un poquito, pero no tiene mayor dificultad. El hecho de que la recta R esté en una posición o en otra me da exactamente lo mismo. Esta posición degenerada, efectivamente, me generará una circunferencia que me quedará por aquí, que tendrá esta pintada aquí. Y la otra solución va a ser el propio eje radical, que es una circunferencia del haz, porque esta recta de acá, esta S1, efectivamente, es tangente a R porque son paralelas. Es un caso degenerado, pero funciona perfectamente igual. ¿Vale? Perfectamente igual. Insisto, la idea de, a partir del punto de tangencia, sacarme los lugares geométricos del centro de la solución, se me colapsa un poco, pero por lo demás no tiene mayores dificultades. ¿Vale? Bueno, terminamos de resolver aquí y lo que estábamos diciendo es, una vez yo tengo esos puntos de tangencia ahí, mira qué bien que parece que he puesto un circulito alrededor de C sub 0, ni que lo hubiera hecho aposta. Yo tengo este T sub 1 que me da este lugar geométrico del centro de la solución 1 y este T sub 2 que me da en perpendicular este lugar geométrico del centro de la solución 2. Y fijaros que en este caso de aquí, pues mi solución me quedará
esta de acá, ese es 1, y con este O sub 2 me dará esta otra solución, S sub 2. Fijaros que aquí el trazado es... no tengo maneras de comprobar. En el anterior problema mis soluciones tenían que pasar por tres puntos, el punto de tangencia f sub 1 y f sub 2, y entonces si la había liado trazando se iba a notar mucho. Aquí, como el único punto de paso que tengo es este punto de tangencia, pues yo hago mi solución y mientras no se me corte aquí al eje radical, pues la doy por buena. No tengo más... Juan ha preguntado que cómo sabemos que la potencia con respecto al haz es esta. ¿Te refieres en este problema? ¿Cuándo ha sido esta pregunta? Sí, evidente. Fíjate que este es el centro radical, ¿vale? El haz hiperbólico, yo podría haber cogido cualquier circunferencia del haz para determinar la potencia. ¿Qué pasa? Que esta es una circunferencia de radio cero del haz. Entonces, ¿cuál es la potencia desde este centro radical a esta circunferencia de radio cero? Pues si este es L sub 2 y este es mi centro radical, la potencia inmediatamente es la propia recta que los une, ¿vale? No necesito sacarme absolutamente nada más y me he ido un poquito de encuadre. Si se me han cortado está mal, ¿no? Si se te han cortado es que has trazado mal. Tú fíjate que si tú has colocado aquí estos dos puntos L, ¿vale? Fíjate que por simetría, fíjate que esta distancia de acá, esta distancia de acá, esta distancia de acá, esto no se te puede cortar, ¿vale? No, si se te han cortado, si lo estás haciendo a mano, es completamente normal que se te corte. A mí esta distancia probablemente sí que me haya quedado paralela a esta. Si lo estás haciendo con regla y con compás, no debería cortarse. ¿Queréis que lo hagamos con GeoGebra este o lo damos por bueno así? Yo lo he entendido. Yo por mí lo damos por bueno también, sí. Venga, pues lo damos por bueno así. Sí, ya sé. Esta es el problema sencillo. Fijaros que el concepto, que es simplemente sacarnos el centro radical y la circunferencia ortogonal, es el mismo en me da igual que tenga una recta que tenga una circunferencia. El trazado puede ser un poquito más complicado, pero siempre estoy haciendo lo mismo. Centro radical, punto que tiene la misma potencia con respecto a todo el haz y con respecto a mi elemento al que quiero ser tangente, y después determino esa potencia y me da los dos puntos de tangencia. ¿Vale? Venga, vamos a resolver el siguiente problema, que es esto mismo, pero en vez de tener una recta, vamos a tener una circunferencia. Y voy a empezar por el parabólico, que como siempre es el más sencillo de hacer. Y ya de paso os cuento cómo resolverlo por inversión, que ya conocéis inversión. Normalmente yo cuando estoy contando esta clase no os lo puedo contar por inversión porque todavía no hemos visto inversión. Como vosotros sí que habéis visto inversión, vais a ver que el haz parabólico sale súper fácil por inversión. Entonces, volvemos a haz parabólico más tangente AC. Pues tengo mi recta base, tengo aquí C en algún lado y tengo mi eje radical. ¿Vale? Entonces, nosotros necesitamos determinar el centro radical, el punto que tiene la misma potencia con respecto a cualquier circunferencia del haz solución, que os recuerdo que es un conjunto de circunferencias que son tangentes a este eje radical por este centro del haz, y al mismo tiempo, uy, va, que la lío, y al mismo tiempo tiene la misma potencia con respecto a C. ¿Cómo podemos resolver este problema? Con una circunferencia auxiliar y te sacas el eje radical con C y donde te cortas el eje ¿Esa radical. circunferencia auxiliar tiene que pertenecer a algo? O sea, ¿me vale esta? Tiene que tener el centro de la recta base. Efectivamente. ¿Y algo más? Y pertenecer al haz. Efectivamente. Esta tiene su centro en la recta base y no me vale. Tengo que coger una circunferencia auxiliar que pertenezca al haz. Solución. ¿Vale? Entonces voy a cogerla, la voy a pintar en morado, ¿vale? Tengo que, en este caso, una circunferencia auxiliar que pertenezca al haz solución. ¿Cuál cojo? Pues, por ejemplo, madre mía, qué patata que he hecho. Esa circunferencia de aquí, circunferencia auxiliar. Si yo me saco esa circunferencia auxiliar, yo soy capaz de determinarme cuánto vale
o dónde está, mejor dicho, el eje radical entre esa circunferencia auxiliar y C. Y fijaros que en este caso la circunferencia auxiliar es súper fácil de hacer porque, como es un haz parabólico, una vez que yo escojo el centro, soy capaz de sacarme la circunferencia sin necesidad de hacer demasiado trabajo adicional. Eso me define inmediatamente dónde está mi centro radical, dónde está el punto que tiene la misma potencia con respecto a todo mi haz solución y con respecto a C. ¿Conozco cuánto vale esa potencia? Sí. Sí. Al punto de paso. Efectivamente, como tengo ese punto de paso, tengo esa magnitud K y eso me permite determinar esta circunferencia ortogonal. ¿Vale? La tangente, o sea, la tangente esta también se podría haber hecho a C, ¿no? La recta A ver, ¿a qué te estás refiriendo ahora? para sacar la potencia, sí. Sí, También también podría haber podrías hecho haber una. hecho el segmento de tangencia C, pero fíjate que ahí estás trabajando de más. Claro. Directamente conocías cuánto vale esto. Esto efectivamente me dará este segmento de tangencia K y este otro segmento de tangencia K que valen lo mismo. Normalmente, con otros tipos de haces sí que tendrás que hacer esto, sí que tendrás que sacarte un arco capaz de 90 grados con respecto al centro de la circunferencia C para sacarte cuánto vale esa potencia. Pero el haz parabólico, insisto, es el que es el más honrado y es el más simpático de todos porque directamente puedo tener esa potencia sin necesidad de hacer nada más. Vale, vale. ¿Vale? Una vez tengo esa potencia, lo único que tengo que hacer es darme un segundito, por favor. No te vayas, no te vayas. Perdón por la interrupción, ¿vale? Lo que estábamos diciendo, ya tenemos nuestra potencia. Como tenemos esa potencia, podemos sacar sin problemas cuál es los dos puntos de tangencia que necesito yo. Pues dejarme que mire aquí qué color empleo, el azulito hemos dicho. Y tengo este punto de tangencia T sub 1, este punto de tangencia T sub 2. Tengo este lugar geométrico del centro de la solución 2, este lugar geométrico del centro de la solución 1 y ya tengo pues eso, mis dos puntos de paso de mi solución, mis dos centros de solución, O sub 2, O sub 1 y esto me da aquí esta circunferencia por un lado y otra circunferencia por aquí grande por otro lado. ¿Vale? Este ha llegado a ser problema de examen en algún año que estábamos especialmente benévolos. O sea, esta manera de resolver es bastante sencillo de hacer y ya lo tenemos. ¿Visto cómo resolver esto? ¿Alguien tiene alguna duda con este parabólico? La recta solución las haces uniendo la tangencia con el centro de C, ¿no? Claro, la idea es que una vez que tú tienes, si tú ya has determinado en una circunferencia, si tú en una circunferencia ya has determinado un punto de tangencia, pues en el fondo lo que tú estás diciendo es que esto es un haz parabólico solución. Si tú coges la recta esta que pasa por aquí, todas las circunferencias que tengan su centro aquí y pasen por ese punto de paso pertenecen a la solución. Por lo tanto, la recta base de este haz parabólico, esta recta base de aquí, es un lugar geométrico del centro de la solución. ¿Vale? Vale. Es una manera tonta de decir que efectivamente todas las circunferencias tangentes por un punto tienen que tener su centro en el diámetro por ese punto. ¿Vale? Y una cuestión, tener en cuenta que también me hubiera podido valer una circunferencia por aquí por dentro. Insisto, otra de las maneras que tenemos de poneros estos problemas en un examen un poco más complicado es si os doy este problema y os lo coloco así. Os digo, dada esta circunferencia C y el haz parabólico os lo doy definido así. Pues este problema lo puedo resolver exactamente igual. La única diferencia es que las posiciones son un poco distintas. Pero esto me seguirá dando aquí una solución que tendrá la misma pinta. Pues tendré aquí una solución por acá y otra solución por acá.
pero me da exactamente igual, que yo puedo resolver el problema. Y si sigo el mismo procedimiento, sigo sacando el centro radical, saco los 2 puntos de tangencia y todo funciona perfectamente. Venga, 3 segundos para alguna pregunta o lo resuelvo por inversión un momentito para que lo veamos. Parece que no hay preguntas. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver este problema por inversión? ¿Qué tipo de inversión puede ser cómoda para resolver este problema? Venga. Ni idea. ¿Qué 3 tipos de metodologías tengo yo para resolver por inversión? Tengo simplificación de los datos, simplificación de las soluciones o hacer las soluciones dobles. ¿Vale? Repito. 1, simplificación de los datos. 2, simplificación de las soluciones. O 3, hacer soluciones dobles. ¿Vale? En este problema de acá, yo tengo esta circunferencia, tengo esta recta base y tengo este eje radical. ¿Cuál de las 3 metodologías puedo emplear? ¿Puedo emplear las 3 o no? ¿Qué necesito para poder hacer simplificación de los datos? Por datos. ¿Qué se ha oído por ahí? ¿Qué necesito para poder hacer simplificación de los datos? ¿Esto lo tenemos en la cabeza o no? Estáis muy silenciosos. Eso es que no os atrevéis. ¿Un punto de paso o eso era en la 2? Eso es en la 2. En la Sí, 2 yo ¿verdad? requiero un punto de En la 2 paso. es un punto de paso. Aquí lo que necesito es que C sub I se interseque con C sub J, es decir, tener intersección entre mis elementos. Y aquí lo que necesito es tener isogonalidad. ¿Vale? Entonces, el punto número 1, pues en la posición que yo os he dado, no lo tenemos. Yo no tengo una intersección entre esta recta y C o entre esta recta y C. Y entonces yo no puedo determinar una simplificación de los datos. Eso me dejan estas 2 soluciones como posibles. O bien hacer las soluciones dobles o bien hacer una simplificación de soluciones. Voy a tirar a la 3, que es realmente la más cómoda. Fijaros que tengo punto de paso porque mi solución sé que tiene que pasar por ese punto P. De hecho, os decía el otro día, cualquier problema en el que tengáis un punto de paso sobre una figura es un haz parabólico. Pues eso es lo que tenemos aquí. Tenemos un punto de paso sobre una figura. Por ejemplo, podemos considerar que sobre el eje radical lo que yo tengo es una condición de tangencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿tenemos la misma condición con respecto a C que con respecto a el eje radical? Sí, ¿no? Estamos buscando una circunferencia que sea tangente aquí y que sea tangente aquí. ¿Me estáis siguiendo algo o esto os está sonando completamente a chino? Sí. Bueno, pues si yo tengo esa condición, entonces si yo hago las soluciones dobles, si yo determino las soluciones, las inversiones que conviertan C en el eje radical, tengo esta y más que convierte C en el eje radical y tengo esta y menos que tambi' convierte C en el eje radical. Insisto, lo que estoy haciendo es, utilizando este método de soluciones dobles, saco I más que hace que C' sea igual al eje radical y hago este I menos que también hace que C' sea igual al eje radical. O sea, tú al final el centro de inversión... ¿no? Ahora, a ver, 2 preguntas al mismo tiempo. Él. Habla tú. Venga, Que pues. la línea pasa por el centro de la circunferencia C, ¿no? Efectivamente, para determinar esta inversión, lo que yo digo es, cojo por el centro de la circunferencia C, que voy a llamar O, tengo que hacer una perpendicular a la recta eje radical y con eso me saco los 2 centros de inversión. Vale, ¿Cuál era la vale. segunda pregunta? O sea, tú al final el centro este de inversión te lo pones un poco donde te interese, ¿no? No. Ese centro de inversión es el que convierte el eje radical en la circunferencia. Entonces, tú lo que haces es coges el diámetro de la circunferencia que es perpendicular a la recta. Eso solamente tiene una solución. Vale. Y eso te da esa inversión positiva e esa inversión negativa. ¿Vale?
Nos fijamos en la inversión positiva. En esta inversión positiva que yo tengo, mi solución va a ser doble. Pero fijaros que ni siquiera me voy a molestar en sacar la circunferencia fundamental de la inversión. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta inversión, este punto P se va a convertir en este punto P+. Y ese punto P+ tiene que ser un punto de paso de mi solución. Conclusión. Este es un lugar geométrico del centro de la solución. Y yo tengo aquí directamente, dado este centro, que esta será mi solución. Tendré aquí este O+ y esta solución S+. Sin necesidad de hacer nada más. Donde se supone que esta distancia es igual a esta. Claramente esta perpendicular de aquí me ha salido tirando a regulera, pero bueno. Eso lo puedes hacer porque el eje radical también se transforma en la circunferencia, ¿no? Claro, lo que yo estoy diciendo es si el eje radical se transforma en la circunferencia, esa es la condición que he usado para poder utilizar esta solución, que tengo la misma condición angular en el eje radical y la circunferencia. Entonces, este punto P que es de paso en el eje radical tendrá que convertirse en este punto P+, que también tendrá que ser de paso en la circunferencia C. Así que fijaros que directamente me puedo sacar esa solución sin necesidad de pensar mucho más. Si ahora me fijo en el I-, pues en esta inversión negativa... Sí, cuéntame. O sea, tú sacas el P+ y luego lo que tú has hecho uniendo con O, que has dicho de que tiene que ser perpendicular. Lo que estoy diciendo es que una vez que he sacado este P+, en el fondo es un punto de tangencia. Sí. Esto es un T⁻1. Pues lo que hago es, uniendo con el centro, este diámetro que pasa por el punto de tangencia tiene que ser un lugar geométrico del centro de la solución. Vale. Es exactamente igual que cuando antes me sacaba el punto de tangencia. Lo que pasa es que mi anterior punto de tangencia me ha requerido circunferencia auxiliar y un eje radical, y estos son esta perpendicular y esta línea. ¿Vale? Es más sencillo todavía. Una pregunta, para sacar I, ¿siempre haces eso? Si tú quieres determinar cuál es la inversión que te relaciona una circunferencia cualquiera y una recta cualquiera, siempre es por el centro de la circunferencia, la perpendicular a la recta te define aquí un I⁻1 y un I⁻2. Siempre. No tienes que hacer nada más. Vale, perfecto. ¿Vale? Si tienes dos circunferencias, tu vida es un poco más complicada, porque ya te tienes que sacar el centro de homotecia positivo, el centro de homotecia negativo, y esto te da aquí un I⁻1 y un I⁻2. Pero por lo demás es bastante sencillo. Y la otra solución sería P con I menos, te da P menos y eso con el centro, ¿no? A ver, ¿cómo dices? Repite. Para sacar la solución, la negativa. Claro, sí, ahora la hago. Darme un segundo que me están... Ay, su puta madre. Déjame el... que está mi señora aquí cocinando y necesita que le abra una botella de vino para hacer la carne guisada, ¿sabes? Se está resistiendo. Ah. Perdonar por la interrupción y también perdonar por no silenciar el micrófono mientras hacía eso, pero bueno, así está inmortalizado en YouTube para toda la vida. Vale, lo que me estabas diciendo ahí, efectivamente, si tú tienes tu centro de inversión negativo, tú sabes que, joder, que peste a vino, esto te dará aquí un punto P-, que será efectivamente un punto T⁻2, y esto me da aquí este lugar geométrico del centro de la solución 2, lo cual me determina este punto O⁻2 y me daría esta otra solución S⁻2. ¿Visto? Uy. Si queréis que lo haga en GeoGebra en un momento, me lo decís. Esto en realidad es recrearse un poco. Simplemente es una manera de hacer una solución un poquito menos, con menos líneas para resolver el mismo problema. Todos los problemas de pertenencia a un haz parabólico, pues como yo tengo estas relaciones de isogonalidad con cualquier recta que pase por allí, pues puedo sacar estos centros de inversión positivo y negativo o doblemente positivos si la circunferencia se corta, y es más fácil sacar esas
esos puntos de tangencia, fijaros que son dos líneas. Pero es un caso particular, o sea, no sigue la metodología general que estábamos utilizando de primero sacar el centro radical. Aquí el centro radical no lo hemos sacado. El centro radical será el centro de la circunferencia que pasa por P, P más y P menos. Pues vale, pero no lo estamos utilizando. ¿Vale? Una cosa, lo que hemos Cuéntame. hecho Sí. es hacer que la circunferencia sea el transformado del eje radical. Claro, hemos hecho que la circunferencia C sea el transformado en el eje radical en esta inversión para que esta solución sea doble en la inversión que transforma el eje radical en la circunferencia y de esa manera pasar de este punto de paso a tener este otro punto de paso adicional. Y esto lo podemos hacer únicamente en el haz parabólico porque es el único en el que tenemos una recta que tiene que ser tangente a todas mis circunferencias del haz. En cualquier otro haz, esta metodología de resolución directa no funciona. ¿Vale? Ok, gracias. Venga, una pregunta. Pues, dime. ¿Podría haberme quedado una única solución si P más, P menos y el centro de la circunferencia están alineados? No, si P más, P menos y el centro de la circunferencia están alineados, lo que te queda es una circunferencia por dentro y otra por fuera, pero no es una única solución. Eso solamente lo puedes hacer si esta circunferencia la tienes colocada en alguna posición realmente particular que ahora mismo no. Si la circunferencia la colocas aquí, en la recta base per se, es la única situación en la que te puede pasar eso. ¿Vale? Si tú tienes, este es tu eje radical, esta es tu recta base y colocas tu circunferencia aquí, efectivamente te sale que tienes una que es esta, que bueno, es una patata, pero bueno, y otra que es esta de acá. Es la única situación en la que tú puedes tener que P más y P menos estén alineados con el centro de la circunferencia. Otra vez más, otro caso degenerado. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, pues vamos a tirar al... ¿Cuál preferís que tire? ¿El hiperbólico o el elíptico? El elíptico primero. Elíptico, sí. Elíptico. Pues vamos a hacer el haz elíptico. Entonces, yo digo lo de siempre. Haz, en este caso lo coloco en azul, elíptico. Lo he preguntado porque en el problema fundamental de tangencias, normalmente el haz elíptico siempre es más fácil de trabajar, pues aquí es al revés. Como tengo que determinar una del haz conjugado y el haz conjugado de un elíptico es un hiperbólico, pues el elíptico es el que es un poquito más complicado aquí. ¿Qué pasa? Que a vosotros siempre resulta más sencillo de alguna manera conceptualmente, porque como tienes dos puntos de paso, pues ahí eso nos pierde. Al final, ¿qué estamos buscando? Pues tengo aquí F1, tengo aquí F2 y tengo... clase, elaboro un informe con los problemas que hay en las asignaturas y con los que no. O sea, si una asignatura en el M1 va bien y el M2 va mal... Laura, silencia el micrófono que se te está oyendo como todo. Ah, gracias. Que nos acaban de decir por el grupo de delegados que probablemente los exámenes fuera de fecha nos lo pongan online y estamos hablando del de expresión porque es que hacer un examen de expresión online como que no sabemos, ¿no? ¿Alguien escuchó al profe? No, se ha muteado. Yo no. Bueno. Alguien me ha muteado, que no he sido yo. El que ahora ya que sí. se ha puesto a mutear a saco y me ha muteado a mí. A ver, perdona, lo que estaba diciendo, que vamos a ver, fácil no sería. Podríamos intentar o bien hacer un tipo test, lo cual sería un poco raro, pero bueno, podríamos también hacer algún tipo de GeoGebra, de tal manera que tengáis que hacer un login con vuestra contraseña de la UPM, tengáis el acceso a un problema y tengáis que resolver el problema en GeoGebra y a partir de ahí devolver. Tengo a 2 o 3 compañeros que dicen que por encima de su cadáver, que eso no les gusta porque no les gusta el GeoGebra y entonces pues no sería, pero sería una manera de hacerlo.
Me temo que si al final se cancelan todos los exámenes, lo que os vais es al final. Y si se cancelan los finales, pues no sé qué narices va a pasar. Pero bueno, sería complicado, pero no sería imposible el hacer un examen online. En cualquier caso, bueno, ya sabéis que se ha extendido la cuarentena, con lo cual el examen del día 30 ya sí que no ha lugar, ¿no? Eso mínimo. Pero es que si tengo que hacer un examen online, ¿cómo van? O sea, nosotros podríamos tener nuestros apuntes y todo, entonces, ¿qué sería? ¿Complicar el temario o cómo? Y alguien nos lo haga. No solamente tendríais vuestros apuntes, sino que cuéntame cómo hacemos que no tengáis WhatsApp. Pero eso va a pasar con el resto de las asignaturas. O sea, en el resto de las asignaturas os hacen un test. Y estoy convencido de que es un examen comunal que hacéis todos a la vez y el único que está un poco más jodido es el que no tiene amigos. El resto, pues si es que, pues obviamente no es muy buena idea. Pero poco más hacer. La otra opción que sería haceros una videollamada y haceros un examen oral a cada uno individualmente. No, por favor. Yo creo que eso tampoco saldría tan mal como pensáis. Os obligaría a estudiar mucho, pero eso. En cualquier caso, que esto hay que tomárselo con filosofía. ¿Podéis cambiar algo de vuestra existencia a esos efectos? No. El examen al final será como será. Los delegados sí que tienen que preocuparse un poquito de si alguno de mis compañeros hace alguna proposición que sea demasiado animal, pues os tendréis que quejar. Pero esto son situaciones Claro, extraordinarias. pero por ejemplo, en asignaturas como mates, que es que nos suben diapositivas que de repente nos claven ahora un examen online, cuando no hemos tenido la oportunidad de tener una videollamada con ellos para hacer dudas, pues... Pues llorarles, coño. Sí, yo les estoy echando la A ver, a bronca mí mi porque madre, que es insisto. profesora de universidad, me ha dicho que nos neguemos. En plan, que digamos que no estamos en las condiciones de hacer los exámenes online, o al menos no todas las asignaturas. Hombre, a las malas, insisto, si, o sea, desde un punto de vista cínico, con que haya uno entre los 600 que se haya enterado, haces el examen y el resto fotocopiáis, ¿no? A las malas. Pero eso evidentemente no va a lo que deberíais estar vosotros pensando y es que queréis aprender lo más posible. En ese sentido, decirle a vuestros, o sea, bueno, los de economía asumo que también está más o menos igual, ¿no? Que por favor, que se pongan un poco las pilas y que os den una posibilidad de tener docencia online. Quiero decir, el resto estamos imponiéndonos a ello. Malo será que de los 10 que asumo que os dan mates entre todos, pues no hay alguno que pueda montarse un chiringo parecido al mío y daros... Ya os digo que vuestro profesor en concreto justo lo tiene bastante fastidiado porque tiene 3 niños de menos de 2 años en casa. Con lo cual, pues no lo tiene fácil. Pero alguno de sus compañeros tendrá la oportunidad. Llorar un poco, quejaros un poco. Y si alguno de mis compañeros de mates ve esto, pues ya me echará la bronca por deciros que os sublevéis. Pero yo creo que el planteamiento no está en negaros a hacer exámenes, sino en exigir que os den una docencia adecuada. Me parece que es más razonable, ¿no? Bueno, ¿dejamos la política y volvemos a esto o queréis seguir hablando un poquito del gobierno? No, volvemos a esto. Venga, entonces, circunferencia, 2 puntos de paso. Yo necesito determinar cuál es el centro radical de cualquier circunferencia de mi haz, es decir, de cualquier circunferencia que pase por F1 y F2 y la circunferencia C. ¿Qué se os ocurre que hagamos? Una circunferencia que pase por F1, F2 centro, y que tenga su centro en la recta base. ¿Y me vale cualquiera o vamos a pedirle alguna cosita extra para facilitarnos la existencia? Que la corte con la circunferencia. Y ya de paso, pues que corte con C para que esto sea más sencillo. ¿Vale? Cojo esta circunferencia auxiliar. Y me vale cualquiera. Como ya vimos el otro día, cualquier circunferencia que haga yo que pase por F1 y F2, cada una de ellas tendrá un eje radical entre esa circunferencia auxiliar y C distinto, pero el centro radical, el punto que tiene, esto se supone que es una C, el punto que tiene la misma potencia con respecto a todas esas cosas es único y es este centro radical. ¿Vale? Entonces ya tenemos el centro de la circunferencia ortogonal. ¿Conocemos su radio? Podemos determinarlo. Efectivamente, no lo conocemos, pero podemos determinarlo. Necesitamos sacarnos cuál es la potencia. ¿Qué metodología para sacar esa potencia os parece más adecuada? Pues yo haría arco capaz entre F1 y F2. Sí. Bueno, o sea,
F1 y el centro radical, a sacas una perpendicular en F2. Vale, o sea, lo que estáis diciendo es utilizar el teorema del cateto para sacar la potencia con respecto a F1 y F2. Esa sería una manera de hacerlo. Y lo que estoy viendo es que al final, como esto os lo he hecho 3 veces así, pues pensáis que esa directamente es la mejor opción. Me vale perfectamente. Lo que os digo es, ¿no parece que directamente si yo saco cuál es la potencia con respecto a la circunferencia C, directamente me saco los dos segmentos de tangencia, me saco los dos puntos de tangencia, saco lo mismo sin necesidad de andarme llevando las cosas para otro lado? Me vale exactamente igual, ¿eh? Es perfectamente válido. Pero lo que yo digo es, si saco este segmento y saco este arco capa de 90 grados, directamente sin necesidad de pintar esa circunferencia ortogonal, que en ocasiones puedo decidir que prefiero no pintarlas por aquello de quitar rectas al problema, me saco ahí st sub 1 y st sub 2. ¿Vale? Entonces, pues, lugar geométrico del centro de la solución 2, lugar geométrico del centro de la solución 1. Y me he sacado la potencia, que es esta de aquí. Me he sacado esta potencia acá, sin necesidad, bueno, la potencia es k cuadrado, el segmento de potencia es k, sin necesidad de pintarme la circunferencia ortogonal. Si me lo hubiera hecho aquí con un teorema del cateto sobre F1 y F2, me hubiera dado exactamente igual. ¿Visto? ¿El yo no quiere decir que no lo has visto o el yo no es de antes, Claudia? Que no sé cuándo ha salido ese mensaje. El yo no es de que no se te escuchaba. Ah, vale, ahora ya estamos. ¿Visto esa idea? Saco los dos puntos de tangencia y a partir de aquí es simplemente pues sacar la solución. Me dará una solución por acá que pasará por F1, F2 y T sub 2 y otra solución por acá que será la que sea. ¿Vale? Fijaros que en este caso, en el haz elíptico, esta circunferencia auxiliar es trivial porque pasa por F1 y F2, pero a cambio no tenemos la potencia y necesitamos sacarlo la potencia, como bien habéis dicho, o bien por la metodología que hemos utilizado, que es sacarnos esa potencia con entre F1 y F2. Si yo me saco esto de aquí, esto me debería dar esta misma potencia K que hemos determinado. Y una vez que saco K, me determino los dos puntos de tangencia T sub 1 y T sub 2 y ya tengo el problema resuelto. ¿Alguna duda con respecto a este? No. Pasamos al hiperbólico. ¿Preferís que hagamos el GM6 en el cuadernillo? A ver qué tal queda. Hiperbólico por mí. Vale. Pues si no hay peticiones al contrario, nos vamos al haz hiperbólico, que es ya el último. Borro aquí. Y en el caso del haz hiperbólico ya no tenemos dos puntos de paso. Esa condición ya la habíamos perdido y lo que tendremos es que tendremos nuestro haz definido de alguna manera. Pues, por ejemplo, L sub 1 y L sub 2. Pueden venir como el otro problema que vimos, en el que no me den directamente esto, sino que me den dos condiciones de ortogonalidad. Este problema, tenéis algún problema de examen más o menos parecido a este, en el que efectivamente no me dan los puntos límites, sino que me dan otra serie de condiciones, las que sean, ¿vale? La cuestión es que yo tengo aquí el eje radical, tengo mi recta base y tengo aquí, vamos a ver que esto no me quede demasiado lejos, esta circunferencia C. ¿Vale? Venga, ¿qué se os ocurre? Radical entre L2 y C. Fijaros que yo necesito determinar cuál es el centro radical, cuál es el punto que tiene la misma potencia con respecto a C que con respecto a cualquier circunferencia de la solución. ¿Tengo alguna circunferencia de la solución? Pues sí, tengo L2. Yo puedo utilizar L2 para determinarme cuál es esa potencia. Me vale como solución tan buena como cualquier otra. Entonces, si yo cojo este segmento de aquí, saco, por ejemplo,
ese arco capaz y me saco este segmento de tangencia. Ahora cojo ese punto medio y está claro que el amarillo no se lleva demasiado bien con el resto de los colores porque menudo pardo que me sale ahí. Y eso me determinará en la perpendicular por la línea de centros el eje radical de L2 y C. Y ahora veis un poquito por qué el otro día hice repaso adicional sobre cómo determinar ejes radicales entre punto y circunferencia, porque lo vamos a necesitar con bastante frecuencia. También esto os recuerdo que es exactamente lo mismo que decir, si yo cojo sobre C, sobre el centro de C, este punto O, determino el punto L2', el inverso de L2 en esa inversión, pues esto me dará aquí este punto L2' y esta recta también es la mediatriz de L2 con L2'. Son conceptos equivalentes, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ese eje radical, me sale de inmediato este centro radical. Dado ese centro radical, ¿conozco cuál es la potencia desde ese centro radical a la solución y a C? Sí. Como conozco esta distancia, que es la misma que esta, puedo sacarme directamente esta circunferencia de acá, que tendrá que pasar también por L2', obviamente, y esa es mi circunferencia ortogonal. Una vez yo tengo esa circunferencia ortogonal, vuelvo a obtener aquí este punto de tangencia T1, que me dará este lugar geométrico del centro, la solución 1, y este punto de tangencia T2, que me dará ese lugar geométrico del centro, la solución 2. ¿Vale? Y al final, pues eso me darán estas dos soluciones. Me dará una por acá y otra pues por acá. ¿Qué más me vale que no se me corte? Mi precisión de trazado aquí es una auténtica basura, pero la idea es esa. Centro radical. Para sacar este centro radical puedo utilizar perfectamente L2 o L1, me da exactamente lo mismo. Saco la circunferencia que es ortogonal a C y ortogonal a mi solución y a partir de ahí saco las dos tangentes. Una cosa, para el que hemos dibujado la media circunferencia amarilla, o sea, el dibujo no sirve para nada, ¿no? Sí. ¿Cómo sacas tú el eje radical de C y L2? Lo que he hecho ha sido sacar este punto de tangencia T0 y coger este punto de aquí, que es el punto medio entre L2 y ese T0 que yo tengo ahí. Si no, ¿cómo sacas este eje radical? Este eje radical lo tienes que trazar de alguna forma, ¿vale? Vale. Entonces, el cómo saques ese eje radical me da un poco igual, pero ahí está. ¿A alguien se le ocurre alguna otra manera de hacer esto que no sea hacer lo mismo pero con el S1? Yo lo hice diferente. ¿Y cómo lo hiciste? Yo cogí una circunferencia de conjugado, o sea, del elíptico, y desde su centro tracé, porque su centro está en el eje radical del hiperbólico, tracé una tangente a la circunferencia que nos daban y luego la mediatriz. Me parece que no vas a ningún lado ahí. ¿Cuál es la idea que tú estás diciendo? A ver, voy a ponerme a hacer lo que tú estás diciendo a ver si llegamos a algún lado, ¿vale? Entonces, lo que tú estás diciendo es, repito el enunciado, tengo aquí mi circunferencia C, tengo mi recta base, tengo mi eje radical, que está aquí, y tú has decidido coger una circunferencia cualquiera del haz conjugado, por ejemplo, esta de aquí. ¿Y ahora qué has dicho que haces? ¿Desde el centro de esa circunferencia qué? A ver, es que tengo que descifrar porque no me apunto. O sea, lo que hice es que como hice primero el del elíptico, pues lo hice como siguiendo al inverso los pasos que había hecho. Porque el elíptico también lo hice de otra manera. O sea, la ortogonal a uno en elíptico lo hice también de otra manera. Entonces lo que hice fue un poco al inverso de lo que hice. Sí. O sea, si te parece después de...
Sí, una bueno, tangente desde... o que si no Ramón, que seguro que está por aquí, que me ayude porque lo hice con él, así que lo hicimos juntos, así que si se acuerda mejor de los pasos que seguimos. A ver, Ramón, manifiéstate. Ramón. Sí, estoy aquí. Pero tú estás diciendo de determinar una circunferencia ortogonal del haz Que elíptico pasa por a... el E1 y el L2. Vale. Eso es lo que tú necesitas. Entonces tú has dicho, coge una circunferencia cualquiera del haz y a partir de ahí, ¿qué haces? Nosotros trazamos la tangente a la circunferencia. ¿A esta circunferencia C desde dónde? Desde su centro, que yo vea. Yo tengo aquí O auxiliar y esta C auxiliar. Y tú has dicho que coges una tangente desde este punto. ¿Y con eso qué ganas? O sea, también hicimos también la tangente desde L2 a esa circunferencia, o sea, eso lo hicimos igualmente. Vale, pues entonces creo que simplemente esa circunferencia auxiliar en realidad falta Sí. nos hacía. Porque si simplemente estáis tirando desde L2, en realidad esta circunferencia auxiliar no la necesitáis para nada. ¿Qué es lo que sí que podemos hacer? Puedo coger aquí un punto P, el que sea, y utilizar esta perpendicular de aquí para hacer una circunferencia auxiliar de mi haz, la que sea. Por ejemplo, esta de aquí. Imaginaros que estuviera bien hecha, ¿vale? Yo cojo esa circunferencia auxiliar del haz, que es la que pasa por el punto P. Pues exactamente igual que yo podía haber hecho el eje radical entre L2 y C, puedo hacer el eje radical entre esa circunferencia y C y llego a exactamente el mismo centro radical y uno puede argumentar que esta manera de trazarlo es un poco más sencillo, ¿vale? Pero bueno, una vez que ya tienes este centro radical, el proceso es el mismo. Sacas este centro radical y ahora sacas la potencia, te sacas los dos puntos de tangencia y devuelves. Una manera o la otra me da lo mismo. La cuestión es, si habéis hecho alguna otra cosa, pues me compartís pantalla o me enviáis una foto que me lo podéis enviar por el chat o lo que sea y os puedo decir si lo que habéis hecho tiene sentido o es una posición particular o es que habéis dado 2 o 3 pasos por el camino que no hacía falta dar para llegar a esa solución. Pero entendida esta idea, igual que antes podíamos coger una circunferencia auxiliar del haz cualquiera, ahora también podemos coger una circunferencia auxiliar del haz cualquiera. La manera más fácil de hacer una circunferencia que pertenezca a un haz hiperbólico, es decir, bueno, pues cojo una circunferencia del haz conjugado, cojo un punto de paso, el que sea, de esa circunferencia, y eso me permite determinar de manera más o menos sencilla dónde está ese O auxiliar del haz y me saco esa circunferencia auxiliar del haz, ¿vale? Son maneras equivalentes o parecidas de hacer este problema. ¿Alguna duda con respecto a esto? Silencio absoluto. Lo tomaré como un no. ¿Terminamos con el problema fundamental de tangencias? Lo damos ya por más o menos entendido. Fijaros que no hay más que esto. Este problema os lo puedo disfrazar de alguna manera. Os lo puedo disfrazar en plan, por ejemplo, yo os puedo decir ortogonal a C sub 1, ortogonal a C sub 2, tangente a C sub 3. Yo os puedo dar el problema de esta manera. Y lo que tenéis que daros cuenta es, bueno, pues si tiene que ser ortogonal a C sub 1 y a C sub 2, tiene que pertenecer al haz conjugado al definido por C sub 1 y C sub 2 y por lo tanto este será el eje radical de la solución. Y esto de aquí será la recta base de la solución y estos dos puntos de aquí son los puntos límite de la solución. ¿Vale? Fijaros que son unos segunditos hasta que yo traduzco un problema que aparentemente es distinto a un problema de pertenencia a un haz idéntico al que acabamos de resolver. ¿Vale? Y este es el caso en el que os digo que en vez de andar sacando cuál es el centro radical o el eje radical de L sub 2 y esta circunferencia, pues os digo, mira, sacáis aquí este punto P, os sacáis esta circunferencia de acá que pertenece al haz
y el eje radical es mucho más fácil de sacar, ¿vale? A base de hacer ese problema de ahí. Si ya os doy una circunferencia perpendicular, sacar una circunferencia auxiliar que pertenezca a la solución es la manera más trivialota y más corta de resolver esto. ¿Visto? Venga, alguien va a tener que poner el micrófono y hablar conmigo un poco. A ver, ¿puedes? O sea, te piden ortogonal a C1 y C2 y tú sabes que esas dos circunferencias son parte de un haz elíptico. Claro, entonces si tiene que ser ortogonal a ambas, el haz solución que me están pidiendo tiene que ser el haz hiperbólico conjugado. Vale. ¿Vale? ¿Y puedes volver? ¿Puedes qué? ¿Puedes volver a repetir por qué ortogonal de ortogonal es tangente? Porque en todos los casos buscamos una circunferencia que sea del haz conjugado, que sea ortogonal a lo que te dan. La idea es que si tú tienes aquí una curva, la que sea, y dices, venga, tú imagínate que yo he determinado un punto de paso. En este punto de paso yo he determinado una curva que es ortogonal, que es esta de acá. Eso quiere decir que yo he cogido esta tangente T sub P y he conseguido, girando 90 grados, esta otra tangente T sub P, pero en azul. ¿Vale? Si yo ahora giro esta tangente azul 90 grados también, acabo con esta T sub P de esta otra figura. Y entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la negra y la verde? Pues que giro una vez 90 grados, giro otra vez 90 grados, pues acabo llegando a que esas T sub P está exactamente encima de la negra y la verde, ¿vale? Entonces, ortogonal de ortogonal es tangente. Esa es la idea que estamos determinando. Si yo logro sacar una del haz conjugado que sea ortogonal a C, pues eso me dará directamente el punto de tangencia donde tendré la del haz que sea tangente. Vale. Venga, ¿alguna duda más de esto? Fijaros que esto ya os abre la posibilidad de resolver directamente. A ver, un poquillo por aquí. No, esto es proyectiva. Vale. Esto os abre directamente la posibilidad de resolver el GM6. Fijaros que el GM6 es los dos ejercicios de punto de paso que me habían dado. PQ, PQ. Aquí esto me permite resolver dentro de este cuadernillo los de tangentes a la recta, tangentes a circunferencia. Son los mismos problemas que estamos viendo ahora. Y fijaros que, a ver, algún otro que sea de este estilo. El GM12. Pues el GM12, fijaros que en el fondo es un problema de pertenencia a un haz parabólico. Lo que os decía en el pertenencia a un haz parabólico y ortogonal a C1. Lo que os decía el otro día, si yo tengo un punto de paso en una figura, esto me da aquí un haz parabólico que tendrá esta recta base y este eje radical, y ahora lo único que tengo que hacer es pertenencia a ese haz parabólico más solución. ¿Cuál más tenemos por aquí? Estos son de inversión. Al final hay muchos de estos que los puedes acabar reduciendo a un problema de pertenencia a un haz más solución. Efectivamente, por ejemplo, tenéis el GM29 específicamente y el GM28. Fijaros que son dos problemas de pertenencia a un haz también. Si me dan ortogonal a C1 y a C2, tiene que pertenecer al haz conjugado, pues es pertenencia a un haz y tangente a una recta. Y lo mismo con este. Si tiene que ser ortogonal a C y pasando por un punto P, tiene que pertenecer a un haz conjugado y tiene que ser tangente a R. ¿Queréis que hagamos alguno de estos en particular o Fernando, o lo ¿puedes repasáis mover un vosotros? poquito la pizarra hacia la izquierda, por favor? Gracias. Eso es. Tanto en el 28 como el 29, yo lo que tengo es ortogonal, ortogonal, por lo tanto tiene que pertenecer al haz conjugado y tangente a una recta. En estos dos casos. Y además en ambos casos el haz solución me queda elíptico. ¿Vale? Pero es un problema de pertenencia a un haz. Insisto, ¿los queréis intentar por vuestra cuenta o queréis que hagamos alguno aquí? Si puedes hacer alguno para saber así más o menos de referencia cómo tenemos que hacerlo y ya luego hacer otros nosotros.
Vale, ¿cuál queréis que hagamos? Voy a hacer el 29 y vosotros os ponéis a hacer el 28, ¿vale? Vale. Entonces, hago el 29, voy a borrar un poquito la pizarra para que no me ande manchando el cuadernillo más de lo estrictamente necesario. Y me fijo en el GM29, que lo tengo ahí razonablemente. Voy a hacer una cosa, y es voy a mover esto un poquito más para acá, y esto un poquito más para acá, y estamos dentro de esto. Entonces, si os fijáis en el cuadernillo, a mí lo que me están diciendo es que tengo que buscar la circunferencia que sea ortogonal a C, me parece, ¿no? Ortogonal al indicador de temperatura, ¿vale? Tenemos esta primera condición, que es que sea ortogonal aquí, es tangente a la recta R y tiene que pasar por este punto P. Entonces, si os fijáis, si yo digo que tiene que ser ortogonal a C y tiene que pasar por P, eso lo que me está diciendo es que tiene que pertenecer al haz conjugado definido por P y por C. De tal manera que el centro de mi solución tendrá que estar en el eje radical de esos dos elementos. Bueno, pues vamos a hacer por determinar ese eje radical. Primera condición, yo sé que tendrá que estar en una perpendicular a esa línea que yo tengo ahí. Y ahora pues voy a ver cómo me saco ese eje radical. Yo me lo voy a sacar a base de coger el centro de tangencia y me voy a sacar básicamente el inverso de PP', que va a ser el otro punto fundamental de mi haz. Entonces, me vengo por aquí, tengo este radio de acá, desde este punto de aquí me saco este otro radio de acá, eso me determina ese punto medio y eso me permite sacar, a ver qué tal me ha salido, más que aceptable, ese arco capa de 90 grados, me permite determinar directamente este punto de aquí. Fernando, una pregunta. Es que no me ha quedado claro qué es la línea que une el centro de C con P. Vale, la idea es que tú estás buscando cuál es el haz que es ortogonal a C y ortogonal a P, ¿vale? Esta recta que yo tengo aquí va a ser el eje radical de mi haz solución. Vale. ¿Vale? Esto va a ser el eje radical de la haz solución. Dime. ¿Y la recta base cuál sería? El eje radical de P y de C será la recta base, que es lo que estoy intentando determinar ahora mismo. Vale. ¿Vale? Yo digo, pues va a tener que pasar por P y por P'. Si yo me saco la mediatriz de P y P', donde esto es perpendicular, si yo me saco ahora esta mediatriz de aquí, esta recta de acá va a ser la recta base de mi haz solución. Esto es la recta base de la haz solución y es exactamente igual al eje radical de C y de P. Se medio lee bien y todo, ¿no? Venga, entonces, yo ya tengo definido mi haz solución. Tengo el haz definido por los dos puntos de paso, que van a ser los dos puntos fundamentales de mi haz. A esos puntos P y P' los llamo también, digo, bueno, pues esto es exactamente igual a F1 y esto es exactamente igual a F2, ¿vale? Entonces yo ahora tengo que determinar cuál es el centro radical de mi haz y de la recta R. Os voy a ofrecer dos opciones. ¿Estamos hablando del punto A o estamos hablando del punto B? Venga, votar. ¿Puedes repetir cuál es la pregunta? ¿Cuál es el centro? Ahora yo lo que estoy buscando es cuál es el centro radical de R y del haz solución. ¿Cuál es el centro radical de estos dos elementos, de la recta y de la solución? ¿El punto A o el punto B? El A. El B. El A. El A.
Fijaros que este es el punto en el que normalmente os genera más confusión. Yo al final tengo un haz, que es el que definen C y P, y tengo un haz conjugado, que es el haz que yo estoy buscando, es el haz ortogonal. En este haz ortogonal, esta es la recta base y este es el eje radical. Por lo tanto, el centro radical que yo estoy buscando es este punto A. ¿Vale? La mayor fuente de confusión en estos problemas es que crucéis el haz ortogonal con el haz con el que tenéis que trabajar, que es el haz solución. Y entonces, por aquí, por una, por otra, no sé qué, me lío y al final acabáis por no determinar ese centro radical bien y os vais al punto B y una vez que ya estáis en el punto B, pues os dais cuenta que eso no va a ningún lado. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo ahí ese centro radical. ¿Cómo determino la potencia desde ese centro radical? Arco capaz con C. Arco capaz con C. Bueno, con F1 y F2. Efectivamente. La primera, ¿por qué me empeño en que me digáis qué es lo que estáis intentando determinar? Porque eso también os ayuda a resolver. ¿Qué es lo que estás intentando determinar? La potencia desde este punto a cualquier circunferencia de mi haz solución. Las circunferencias de mi haz solución son las que pasan por F1 y por F2, de las cuales C no es una de ellas. ¿Vale? Entonces, hacer un arco capaz con C no me va a ningún lado. Yo bien hago una circunferencia cualquiera que pase por F1 y F2 y hago un arco capaz con esa circunferencia para determinar la potencia, o bien utilizo el teorema del cateto con el centro radical F1 y F2 para determinar la potencia de ese centro radical con respecto a cualquier circunferencia del haz conjugado. Porque como todas ellas van a pasar por F1, digo, con respecto a la potencia del centro radical con respecto a cualquier circunferencia de la solución, perdón, porque como todas las circunferencias de la solución pasan por F1 y F2, puedo utilizar ese teorema del cateto ahí, ¿vale? Entonces, siempre, y haceros un esquemita aquí y decir qué es lo que estáis contando, es decir, has determinado este centro radical, que es con respecto a esta solución. Ahora necesitas determinar cuánto vale esa potencia K. Pues tendrás que coger alguna circunferencia de la solución. No puedes coger una circunferencia simplemente que esté por ahí de paseo, como es la circunferencia C, sino necesitas coger una circunferencia de la solución. Lo vamos a hacer, pues eso, como hemos visto, con el teorema del cateto. Y lo que hago aquí es, digo, bueno, pues me calculo cuál es el punto medio de F2 y A, o F2 y el centro radical, que viene a ser lo mismo. Vamos a ver dónde me quilla este punto medio, más o menos. Pues a ver si esto pinta. Joder, qué bueno soy. Hala, niquelado. Una vez he sacado ese arco capaz de 90 grados, ¿se ve el verde? Bueno, las letras en el verde no se ven demasiado, pero las líneas sí, con lo cual el trazado lo estáis viendo. Lo que estoy diciendo es, me llevo esta perpendicular y eso me permite determinar esta potencia de aquí. Y no sé qué tengo aquí abajo, que esto pega unos botes que no veas. Esta potencia K que yo quería determinar ahí. ¿Vale? Una vez tengo esa potencia K, lo único que tengo que hacer es devolvérmela. Pues fijaros que aquí en vez de tener dos soluciones posibles, tengo solamente una. Porque me están diciendo que la que quiero es la que esté en la posición más parecida a la figura. Pues me llevo esa potencia K que yo he determinado, me la llevo en esta dirección y eso me da ese punto de tangencia T. Y aquí lo que tengo es que esta también es la potencia K. ¿Vale? Una vez yo tengo esa potencia K, tengo un lugar geométrico del centro de la solución. Voy a pintar en marrón, por ejemplo. Esta recta de aquí es un lugar geométrico del centro de la solución. He puesto uno innecesariamente porque solamente voy a utilizar una. Y me voy a pintar la solución en azul oscuro.
¿Hemos sido capaces de seguir eso? Fijaros que esta solución, si el trazado es bueno, que teniendo en cuenta la distancia que estoy no creo que sea demasiado decente, pues está bastante bien. Tiene que pasar por f sub 1, por f sub 2 y ser tangente a la recta R. ¿Vale? Y esta es la C sub S que me están pidiendo. Y fijaros que es exactamente el mismo problema que hemos resuelto ya unas cuantas veces. Lo que me falta es el problema de definir el haz. Lo que yo os dije el otro día, y es, yo voy a suponer que mi haz está definido por los puntos fundamentales de la recta base y el eje radical, pues aquí he tenido que hacer un poquito de trabajo para llegar a esa misma conclusión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a este? Dado este, intentar hacer el de al lado, que viene a ser lo mismo, lo que pasa es que en vez de darme C sub 1 y C sub 2, o sea, en vez de darme C y P, me dan dos circunferencias distintas. Pero el problema es exactamente igual. Pero ¿cómo sabemos cuál es la recta base y...? Al final tú lo que tienes que pensar es qué condiciones tienes tú. Entonces tú lo que tienes es que tienes una condición de ortogonalidad. Entonces si tiene que ser ortogonalidad, la recta que une los centros de circunferencias ortogonales, espérate un segundito que estoy intentando sacarme aquí donde estaba. No, esto es proyectiva. ¿Dónde tengo el resto del cuadernillo de métrica? No sé qué he hecho con el resto del cuadernillo de métrica. Bueno, ya aparecerá. Aquí, vale. Una vez que tú tienes... Vale, tú imagínate esto de aquí. Tú aquí lo que tienes es, de hecho te lo voy a hacer con figurita de análisis. ¿Te acuerdas cuando, no sé si esto te ayuda o te dificulta, pero tú te acuerdas cuando hablamos de redes? Nosotros decíamos que una red de circunferencias era si yo tengo una circunferencia fundamental de la red y tengo cuál es el centro de la red, lo que nosotros decíamos es que las circunferencias que pertenecían a una determinada red eran todas aquellas que eran perpendiculares a esa circunferencia, ¿vale? Era la definición de red que hacíamos. Bueno, pues si yo multiplico dos redes, te digo, tengo esa red de aquí y tengo esta otra red de acá, ¿vale? Esa CF sub 2 de esta red aquí con este O sub 2, lo que estoy teniendo, esto es equivalente a decirte que estoy buscando las circunferencias que son perpendiculares a esta y perpendiculares a esta. Esas son las circunferencias que yo estoy buscando, perpendiculares a una y perpendiculares a otra. Si tienen que ser perpendiculares a estas dos, la recta que une los centros de estas dos circunferencias tiene que ser el eje radical de mi haz solución. Y el eje radical de estas dos circunferencias tiene que ser la recta base de mi haz solución. Al final, estas dos condiciones de ortogonalidad tienes que estas circunferencias te definen un haz y la que tú estás buscando pertenece al haz conjugado. Entonces, si tienes una ortogonalidad, la recta que pasa por el centro de esa ortogonalidad tiene que ser el eje radical de tu solución, porque lo que estás buscando es que sea ortogonal a ella. ¿Vale? Al final es cuestión de hacer un par de ejercicios y darse cuenta que siempre funciona así. En el anterior, en este que tenemos aquí, el GM28, tú lo que tienes es que estás buscando las circunferencias que sean ortogonales a C sub 1 y ortogonales a C sub 2. Pues sin necesidad de hacer nada más, tú puedes decir, vale, pues la línea que une estos dos centros tiene que ser el eje radical de mi haz solución. Sin necesidad de tirar nada más, yo sé que este va a ser el eje radical de mi solución. Todas las circunferencias que sean ortogonales a C sub 1 y a C sub 2 van a tener esta recta como eje radical. Vale. Y si nos dicen que hay dos circunferencias, ¿tienen que ser tangentes a esas dos? Si nos dicen que... Vale, ahí es el problema en el que yo ya no puedo hacer una pertenencia a un haz. Yo utilizo una pertenencia a un haz cuando tengo puntos de paso, cuando tengo dos ortogonalidades, una ortogonalidad y un punto de paso. Si yo tengo un problema en el que tengo dos tangencias, ese problema ya no es una pertenencia a un haz directa. Ahí es donde tengo necesariamente que empezar a operar con la inversión para poder resolver, ¿vale? ¡Au! Cabezazo, me he pegado algo. Y eso es lo que os decía que sería la segunda mitad de esta clase. Lo que pasa es que habíamos asignado de momento como 15 minutos más, o sea que os hago un breve resumen y ya me decís si os dais por contentos o le damos otra vuelta a esto, ¿vale? Si yo te doy dos tangencias, lo que te enseñé el otro día en la figurita de análisis es
Si yo te doy tangente a una circunferencia, por ejemplo, te digo, quiero que sea tangente a esta y tangente a esta. Entonces yo ya no tengo un haz. Si yo tengo aquí tangente y aquí tangente, yo no puedo trabajar simplemente con una pertenencia a un haz. En la pertenencia a un haz yo tenía un lugar geométrico sencillo, que era una recta, y una vez que yo conocía el centro de la recta, el centro, o sea, un punto dentro de esa recta que era mi solución, tengo el radio absolutamente determinado. En este caso de aquí, sin embargo, mi lugar geométrico es esta hipérbola, o una adecuada. Efectivamente, si yo te coloco un punto en esta hipérbola, tú dices, vale, pues si yo hago una circunferencia que sea tangente a esta, también me queda tangente a esta, perfecto, yo sería capaz de resolver. Pero es que tú no puedes operar con esta hipérbola. Entonces, por eso, cuando yo tengo dos condiciones de tangencia, yo necesito irme a otra metodología de resolución, porque yo ya no tengo un lugar geométrico sencillo, que es un eje radical de las dos circunferencias, que es la recta base de mi haz solución, sino que ahora lo que tengo es un lugar geométrico complejo con el que yo no puedo operar. Y ahí es donde me entran las tres metodologías de resolución por inversión. En este caso, tengo una condición de isogonalidad entre estas dos circunferencias, tengo la misma condición angular de tangencia y de tangencia, pues ahí es donde me tengo que decir, bueno, pues si yo hago la inversión que transforma uno en el otro, calculo aquí este centro de homotecia que me da este centro de inversión positiva, pues yo puedo convertir la condición de tangencia y tangencia en una condición de tangencia y ortogonalidad. Las circunferencias que son tangentes a estas dos son también ortogonales a esta de aquí. De tal manera que esta condición más esta es la misma que esta condición más esta. Ahora ya, esta ortogonalidad y otra condición extra que yo pueda tener por ahí dando vueltas, sí que puede que me den una pertenencia a un haz. Y entonces yo ya sí que puedo resolver ese haz, ese problema con un problema fundamental de tangencias. Pero con este paso previo, con ese paso de determinar esta inversión, que es la que hace que se convierta una circunferencia en la otra. O bien tengo un punto de paso y utilizo esa inversión en el punto de paso para trabajar en el mundo inverso y determinar rectas que cumplan una determinada condición, o bien mis circunferencias se cortan y puedo invertir en el punto de corte para simplificar los datos de mi problema. ¿Vale? Pero esa es la filosofía general que tenemos en esta metodología. Cuando yo ya no tengo ortogonalidad, sino que tengo otras condiciones, no tengo una pertenencia a una. ¿Qué tal habéis tenido el problema de gimnasia de inversión? ¿Habéis sido capaces de hacerlo o no? Pregunta, Fernando. Yo no. Yo no. Vale, Yo pues tampoco. darme un segundito. En principio, 15 minutillos más y lo dejamos, ¿no? Perdón. ¿Os parece 15 minutos más o queréis que descansar ya y lo dejamos otro día? ¿O cómo queréis? Si nos vamos a quedar a medias, pues si vamos a tener que hacer otra sesión, pues casi que mejor otro día para no... Sí, sí. Vale, no pues perder. entonces dejamos la sesión y hacerme una cosilla. Voy a daros 2 minutillos de cómo podéis empezar a afrontar esos problemas de operatividad por inversión para que veáis un poquito cómo tirarlos, cómo tirar a resolverlos y a partir de ahí seguís trabajando vosotros. Dos minutillos extra y ya está. Imaginaros que yo tengo... ¿Decirme? ¿Sí? O sea, ¿te estás refiriendo a algún ejercicio en concreto? Os dije el otro día al final de la clase que ¿qué he hecho yo con mi cuadernillo de problemas? Os dije que intentarais resolver, mira, os lo pongo en el este porque no sé qué he hecho con mi cuadernillo de problemas. Os dije que intentarais hacer el GM, que lo busque. El 14, ¿no? El GM15. El GM14 me importa menos. El que me gusta más es el GM15. La gracia que tiene el GM15 es que es un ejercicio de inversión que realmente funciona como un ejercicio en el que tenéis que resolver por inversión. Fijaros este ejemplo de aquí, en el primero de arriba. Me están pidiendo siempre los inversos de C1, C2 y la recta R, que es la que corta diametralmente o la que corta ortogonalmente a C1, ¿vale? Y me dan la inversión definida de alguna manera. Pues en este caso me dicen que este punto P es igual a P'. Este problema, esta serie de problemas, me gustan porque
están diseñados para ser inversiones que son similares a las que os vais a encontrar cuando vosotros tengáis que resolver un problema por inversión. Entonces, os hago el primero para definiros cómo es un poquito la idea de cómo resolver estos problemas y una vez hayáis visto cómo se ha resuelto el primero, intentar fijaros en cómo resolver el resto. ¿Vale? Entonces, en este caso de acá, lo que nosotros tenemos es que nos dan aquí este C sub 1 y me dan aquí una circunferencia C sub 2 que es tangente por acá, esta circunferencia que es C sub 2 y me están diciendo que este es el centro de inversión y que este punto P se transforma en P' y tengo aquí también que esta es mi recta R que pasa por el centro de esta circunferencia. ¿Vale? Primera idea fundamental. ¿Hay alguna figura en este trazado que se transforme en ella misma? Sí. La recta. ¿Cuál? C1, ¿no? Vale, ahí la pregunta es, alguien ha dicho la recta. ¿Qué recta? ¿S o R? S. ¿no? La primera es, S se transforma en S'. Tengo que tener perfectamente claro, una recta que pasa por el centro de inversión se transforma en ella misma. ¿Vale? ¿Qué más se transforma en ella misma? Una circunferencia que sea ortogonal a la circunferencia fundamental de la inversión. Dicho de otra manera, una circunferencia que tenga la misma potencia con respecto al centro de inversión que la potencia de inversión. ¿Vale? Si os fijáis, si yo dibujara la circunferencia fundamental de la inversión, que no la voy a dibujar, ese sería el radio de esa circunferencia de inversión y efectivamente ese segmento de potencia es ortogonal a el radio de la circunferencia C sub 1. Pues eso me indica inmediatamente que este C sub 1 se transforma en ella misma. ¿Vale? Primera idea que tengo. Dime. Todos los puntos de S' son dobles. Entonces, si tuvieses cogido. Todos los puntos de S' no son dobles. Ese es un error que es importante que veamos. Si yo te doy este punto I y yo te digo que la potencia de inversión vale K, este punto P es igual a P'. Sin embargo, si yo cojo aquí cualquier punto A, la determinación de ese punto inverso de A es teorema del cateto. Me da ese punto A'. De tal manera que todos los puntos de esta recta S, pues este punto A se transforma en este punto A'. Este otro punto de aquí se transformará en otro punto por dentro. El punto A, al recorrer esta recta S, me recorre la recta S' que está colocada encima. Pero los únicos puntos de esta recta S que se transforman en ellos mismos son este punto P en un lado y el simétrico P sub 2 igual a P sub 2'. El hecho de que una figura se transforme en ella misma no quiere decir que todos los puntos de esa figura sean dobles. Súper importante esa idea. ¿Vale? Cuidado con esto. Al final, cuando hablamos de transformaciones por inversión, lo que hacemos es mover un punto a lo largo de esta figura y comprobar qué recorrido hace su punto inverso. Y vemos esta figura que recorre A en qué se convierte A'. De tal manera que entonces S se convierte en S', lo que no quiere decir que esté formado por puntos dobles. Si yo cojo aquí, y voy a coger simplemente una... O sea, no lo necesito para nada, pero lo hago un momento. Si yo cojo aquí este punto A, por potencia, se me transformará en este punto A'. El único punto doble será este punto P y otro punto P que esté también a la misma distancia, al mismo segmento de potencia. Cada punto de la circunferencia se transforma en otro punto que también está en la circunferencia, pero no son puntos dobles. ¿Ah, vale? ¿O sigo repitiendo esto mismo? Es que no sé si ya ha quedado claro o no. Entonces, en este caso de aquí, como esta circunferencia, yo sé que IA por IA' es igual a K cuadrado, efectivamente esta circunferencia C sub 1 se transforma en ella misma en la inversión. Pero no quiere decir que esté formada por puntos dobles. ¿Alguna pregunta extra? Fernando, ¿la potencia es K o K cuadrado? La potencia es K cuadrado. Ah, vale. O sea, nosotros y ese segmento es K. Claro, nosotros lo que decimos es que IP al cuadrado es igual a K cuadrado y esto es igual a IA por IA'. Salida. ¿Vale?
Tú fíjate que la potencia, tanto hablando de inversión como hablando de potencia de un punto con respecto a una circunferencia, siempre tiene dimensiones de área. Entonces yo al final, y no sé si Lola empleaba una nomenclatura que hablaba de raíz de K, en cuyo caso todo esto tiene que estar siendo Sí, extremadamente confuso. sí, Vale. sí, sí. Es que Yo, llamaba acá la propia, creo que sí, ya, yo prefiero llamar K la longitud. a Claro. la longitud y decir que la potencia es K cuadrado y esta potencia, pues si queréis la llamáis omega o lo que sea, y decís que esto es la raíz cuadrada. Pero al final al segmento le voy a decir que tiene radio K, en vez de andar andando con esa raíz de K de un lado para otro. Perdonad por la nomenclatura, pero prefiero ser consistente con mis apuntes y con básicamente creo que todos los ejercicios resueltos que tenemos por ahí dando vueltas, que mencionan que llaman K al segmento en vez de a la raíz del segmento. O sea, que el segmento le llaman K en vez de llamarlo raíz de K. ¿Vale? Perdón por esa confusión, tenía que haberlo aclarado al principio. Vale. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, nosotros sabemos que C sub 1 se transforma en ella misma porque es ortogonal a la circunferencia fundamental de la inversión o porque podemos utilizar esa definición de potencia para darnos cuenta que efectivamente IA por IA' es igual a ese punto IP al cuadrado. ¿Vale? ¿En qué se tiene que transformar la recta R? ¿En qué se transforma una recta que no pasa por el centro de la inversión? En una circunferencia que sí pasa y que tiene el centro la perpendicular a la recta por el centro de inversión. Vale, ¿eso lo tenemos todos perfectamente claro? De tal manera que nosotros sabemos que el centro de la circunferencia tiene que estar en la recta S', veo que R es perpendicular a S, pues R' tendrá que ser perpendicular a S'. Tengo una circunferencia que tiene que tener su centro en S' y tiene que pasar por P' y por I, pues es esta circunferencia de acá. Simplemente me saco aquí este punto medio y eso me permite determinar aquí esta R'. ¿Vale? Por punto de paso. ¿Qué podría haber hecho también? Podría haber dicho, bueno, pues esta circunferencia R pasa por este punto B, tendrá que pasar también por este punto B'. ¿Vale? Y podría haber sacado otro punto adicional para poder sacar mi recta R'. ¿Alguien tiene algún problema con esta inversión? ¿Por qué C2? Vale, C2 es C2' ¿o no? No. Ahora tengo C sub 2 y ahora voy a determinar cuál es el inverso de C sub 2. C sub 2 es una circunferencia que pasa por el centro de inversión. ¿En qué se tiene que convertir C sub 2'? En una recta que no pasa por el centro de inversión. ¿Pero lo sabes tú o lo sabe también el resto? Eso ya no sé. Son los casos, ¿no? O sea, al final tú lo que tienes es efectivamente, si tú tienes un centro de inversión, lo que dices es que si tú tienes una circunferencia que pasa por el centro de inversión, su inverso es una recta que no lo hace y luego tiene las propiedades adicionales, esta que decíamos, de que tiene su centro colocado en esta recta normal. No sé si se acaba de ver o no, pero eso es lo que tenemos, ¿vale? De tal manera que estas dos ideas las tenemos que tener claras. Como en este caso C sub 2 contiene al centro de inversión, tiene que convertirse en una recta que no pase por el centro de inversión. ¿Conocemos algún punto de paso de esa recta? No. Sí, al B, ¿no? Ese es el pasito extra. Fijaros que nosotros lo que sabemos es que C sub 2 y C sub 1 son tangentes a una a la otra. C sub 2 es tangente a C sub 1. Pues eso quiere decir que C sub 2' tiene que ser tangente a C sub 1'. Necesariamente. ¿Dónde son tangentes C sub 2 y C sub 1? En este punto. ¿Cuál es el inverso de este punto? Pues ya he determinado que es este punto de acá. Por lo tanto, yo estoy buscando una recta que tiene que ser tangente a C sub 1' por el punto este de acá. Y se tiene que cumplir, uy, madre mía, que esto es perpendicular aquí, ¿vale? Pero fijaros que en el momento en el que yo conozco un punto de tangencia, este punto B', yo puedo considerar que es un punto T y el inverso de este punto T es este punto T'. De tal manera que si C sub 1 y C sub 2 son tangentes en T, C sub 2' y C sub 1' también tienen que ser tangentes en T'. ¿Vale? Y eso es lo que yo empleo para resolver sin necesidad de trazar absolutamente nada más. Esto es fundamental el hecho de invertir
elementos a partir del hecho de que yo conozco ya algún punto de paso y conozco esta condición de ortogonalidad. Así que súper sencillo decir, vale, pues conozco punto de tangencia, conozco el inverso del punto de tangencia, me puedo sacar esta recta haciendo que sea tangente a C sub 1' por el punto T'. ¿Vista esta idea? Esta idea de pertenencia, del hecho de que este punto pertenece a C sub 1 y a C sub 2, su inverso tiene que pertenecer a C sub 1' y a C sub 2', y el hecho de que el ángulo que forman C sub 1 y C sub 2 tiene que ser igual en el mundo real que en el mundo inverso. Bueno, pues con esta filosofía, con esta idea, intentar resolver el resto. Ya os digo, salvo el caso de en medio, si empezáis a leer así, de todos estos casos, el único en el que en realidad no hace falta, pero os lo compro, el único en el que tenéis que dibujar la circunferencia fundamental es en este. En todos los demás deberíais ser capaces de sacar los inversos de todos los elementos sin necesidad de dibujar la circunferencia fundamental. El próximo día atacamos este problema, que de verdad que os viene muy bien para hacer ejercicios de inversión y para tener la inversión clara, y cuando tengamos esos ejercicios de inversión perfectamente claros, resolvemos algún que otro problema por inversión, y con eso yo creo que os tengo más o menos al día. ¿Visto? Sí. Vale. Bien. ¿Alguna pregunta extra antes de que acabemos o lo dejamos aquí? ¿La clase esta la vas a subir a YouTube o algo? Si ha grabado, sí. Vale, perfecto, gracias. Hago lo mismo que lo anterior. Si ha grabado, la subo. Si no ha grabado, pues es un podcast y entonces tiene bastante poca utilidad. ¿Vale? Vale. Gracias. Muy bien. En cualquier caso, si cualquiera de vosotros que tiene necesidad de darle un poquito más de repaso a esto, podemos hacer más tutorías, que no sean grupales, sean de 3 o 4, y le damos ahí más caña al asunto hasta que lo tengáis perfectamente claro. Aunque... ¿A inversión o a qué? A esto mismo, o sea, si alguien, o sea, ahora en la próxima clase, perdón, trabajaremos fundamentalmente inversión. Si alguien considera que los problemas de pertenencia a UNAD todavía no le han quedado perfectamente claros, se pueden hacer más tutorías, de verdad. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Vale, Venga, muchas pues, gracias. con esto lo Muchas dejamos. gracias. Cortar la grabación y ya hemos acabado. Gracias.